atraviesa la cuestión del ser humano, historia, anécdotas, recetas, saberes, bueno, aprendemos muchísimas desde diferentes miradas cuando uno se pone con el tema de una huerta, ¿no? También es una actividad que se puede encarar en familia, solo o en grupos. Esto de los grupos es lo que más trabajamos, digamos, en el sentido de que la idea es huertos escolares entre docentes y padres y los alumnos, huertos vecinales, que es la idea de la Dirección de Ambiente para este año, hacerlo en centros vecinales, en espacios públicos como es el aula ambiental, la fábrica Punto Joven. Entonces, bueno, esto es una gran ventaja de la huerta. Existen muchísimas opciones de hacerlo a costo cero. Esto quiere decir que, digamos, no hace falta dinero para empezar, hace falta más bien maña, imaginación. Se puede hacer en todo tipo de espacio, digamos, no es que uno tenga que tener un gran patio para poder autoproveerse al menos de algunos alimentos. Y bueno, esto un poco con el primer punto que tocamos, que también nos ayuda a conectar con la naturaleza, con lo que son sus ciclos, que a veces, bueno, en la vida urbana, en la vida moderna, como sociedad, como cultura, ya como especie, eh, es como si nos hubiéramos alejado. En realidad siempre estamos atravesados, nos acordemos o no nos acordemos, por la naturaleza. Pero a veces, como seres conscientes que somos, nos olvidamos de eso y bueno, esta actividad nos sirve muchísimo para volver a conectar. ¿Mm? Siguiente, por favor. Bueno, y como decía Soledad, la huerta es un espacio que por sobre todo nos encuentra para no solamente producir alimentos a nivel familiar, sino que también es un espacio donde nos encontramos para intercambiar saberes, recuperar saberes. Hoy en día nos hemos alejado muchísimo de la forma de producción de nuestros alimentos, conocemos muy poco acerca de la historia de los alimentos que tenemos cotidianamente en nuestros platos, y eso hace alejarnos mucho de nuestra soberanía alimentaria. Justamente desde este programa, fortalecerlo a través de la economía social y de la agroecología, es porque es la manera, es el camino para tener más conciencia acerca de ello. Y estos alimentos, no solamente pensarlo como para el autoconsumo, el consumo familiar, sino también como una oportunidad para comercializar alimentos, que también pensemos que la comunidad toda necesitamos alimentos sanos. Entonces, por eso, de hecho, desde este programa, la intención es poder acompañar procesos organizativos para que tengamos más alimentos de calidad y nutritivos aquí en la ciudad. A través de la huerta también cultivamos valores como la paciencia, la solidaridad, el amor, el respeto, porque trabajar la tierra y encontrarnos con la naturaleza también nos conecta más a nivel vincular, ¿no? Y a su vez nos conectamos también con la importancia de poder conocer cómo se producen nuestros alimentos y qué influencia tienen en nuestra salud y en el ambiente, pensándolo en una perspectiva integral. Es decir, nosotros cuando hablamos de producir nuestros alimentos y de comer alimentos sanos, de consumir alimentos sanos, no solamente hacemos referencia a que todas las personas deberíamos de tener una huerta. O sea, es genial que así lo sea y así también lo promovemos, pero
sí el rol del Estado tiene que tener un rol importante en este aspecto y promover la producción local de alimentos para que todas las personas, tengamos o no espacios para producir nuestros alimentos, podamos acceder a los mismos. Y en ese sentido pensamos la huerta vinculados a los ciclos de vida, y como decía Sole, que hay una gran diversidad de formas de trabajarlo y de abordarlo, nos interesaba dejar como diversas perspectivas que nos trae, bueno, no solamente la agroecología, como ya lo charlamos en la clase anterior, sino también la biodinámica, la permacultura, los saberes ancestrales, el ciclo lunar, los ciclos de la luna y sus ritmos también nos traen muchísimos saberes ahí en cuanto a cómo producir. Eso vamos a dejar también los links del calendario biodinámico, que de acuerdo a los ciclos de la luna es recomendable sembrar o cosechar y demás. Y los saberes de las mujeres que están más vinculados al cuidado de la tierra, a los cuidados en general. Adelante, Sole. Sí, parece, bueno, primero agradecerles a todos porque la paciencia de estar del otro lado para nosotros, que siempre trabajamos con la tierra y con personas, trabajar de esta manera también ha sido un desafío, pero bueno, acá estamos. Bueno, se en hace más esto complejo, pero pronto vamos a poder encontrarnos. Seguro. No, también estoy contenta porque lo que nos ha obligado, ¿no? Esta situación de comunicarnos a través de este medio también ha hecho que lleguemos a muchas personas que a veces en el ritmo de la locura del día a día y la presencialidad se hace difícil, y bueno, es una herramienta que hemos descubierto para complementar también la presencialidad, ¿no? Bueno, sigamos con con lo que veníamos. Bueno, un poco lo primero que los quiero invitar, un poco retomando esto que comentaba Marianela, de los saberes ancestrales, de cuestiones culturales, distintas maneras de abordar lo que es la producción, el trabajo con la tierra. Siempre invitamos a observar nuestro jardín, nuestra vereda, nuestra plaza, nuestro baldío, cualquier espacio donde se dé la vida vegetal, a reconocer o intentar tomar conciencia de qué está viniendo solito, como quien dice. Porque acá es la diferencia entre estas dos palabritas. Cosechar quiere decir cuando uno recoge un fruto, una hoja, una raíz de algo que ha sembrado, ha cultivado. Y recolectar es algo que aprovechamos, que la naturaleza nos da. Y no se imaginan la cantidad de plantas, muchas de ellas consideradas malas hierbas, entre comillas, que son alimenticias. Entonces, si vamos a encarar el camino de una huerta, aprender cómo se trabaja la tierra, porque queremos alimentarnos de una manera sana, queremos conectar con la tierra, ya un primer trabajito para hacer es conocer lo que crece solito, y por cuestiones culturales, de las distintas sociedades, el ser humano ha ido dejando de lado miles de plantas que son muy nutritivas y que en otras épocas se consumían, o a lo mejor en esta misma época en otras partes del mundo se consumen como verdura para ensalada, como verdura para cocinar, y en nuestras latitudes la despreciamos, incluso las tratamos mal, por decir. La portulaca, no sé si alguna vez alguno lo ha escuchado, esta mala hierba, entre comillas, que crece en cualquier lado, tiene un tallito rojo, es como arrocetada. Si está con mucha sombra no se le hace tan rojo el tallito, tiene unas hojitas un poco carnositas. Bueno, en zonas como Marruecos o el sur del Mediterráneo se aprovecha para ensalada.
La ortiga que crece en los arroyos y en un montón de lados, si bien pica, cuando la trabajamos con guantes, se puede trabajar perfectamente, recolectar, y es una verdura como la espinaca. Entonces, por ahí los invito a conocer, a mirar el patio, a mirar el baldío, a mirar el terreno ese que está abandonado en mi barrio, incluso a veces en los canteritos de los árboles, crecen un montón de plantas y muchas de ellas o son comestibles o son medicinales. Entonces hacer esta pequeña reconocimiento, tomar conciencia, ¿no? Y hoy con internet estas plantas se pueden investigar muchísimo. Entonces, complementando el acto de cosechar, es muy importante aprender a recolectar. Y esto implica reconocer las especies y también saber en qué momento y cómo se aprovechan. Por ejemplo, ustedes que viven rodeados de montañas que nos dan peperina, que es una aromática autóctona, es muy importante aprender cómo se recolecta, en qué época del año, para aprovechar al máximo sus propiedades medicinales y para también favorecer el crecimiento de la población de esa planta, ¿no? Por ejemplo, el caso de la peperina se corta a 10, 15 centímetros del suelo y entonces yo estoy estimulando el rebrote para cuando viene la primavera y nunca arrancar o no cortarla cuando está en flor, ¿no? Bueno, hay todo un mundo a investigar, a conocer, a familiarizarse con el tema de recolectar. Bien, siguiente. Bueno, y todo lo que vamos a hablar, enfocándonos en huerta y en técnicas que vamos a compartir para aplicar, con respecto a lo que mencionaba Marianela de las distintas maneras de trabajar la tierra, nosotros nos paramos, digamos, bajo el paraguas de lo que sería la huerta orgánica. A grandes rasgos, esto significa trabajar acompañando los ciclos de la naturaleza. Por distintas razones también culturales, sociales, a partir de la década del 50, con lo que se llamó la Revolución Verde, casi todas las sociedades quedamos con ciertos, digamos, valores, paradigmas o maneras de trabajar la tierra que tenían que ver con, digamos, un trabajo con la tierra que dependía de la industria química y de la industria automotriz. Esto es el tractor y el fertilizante, el pesticida, el herbicida. Nosotros trabajamos fuera de este marco, ¿no? Intentamos trabajar aprovechando la naturaleza, acompañándola y dejándonos acompañar, criándola y dejándonos criar por ella y no reemplazándola por otras fuerzas, como la industria química o la industria automotriz. Bien, también les invito a leer un poco el padre de lo que fue, o el abuelo sería, de lo que fue la permacultura, porque se conoce a Bill Mollison como autor o el que inició el tema de permacultura, pero está un señor japonés, Masanobu Fukuoka, que ya digamos murió en 2008, que él habla de la agricultura del no hacer. Es muy interesante su mirada porque él es un científico que en un momento dado cambió radicalmente el paradigma, la mirada y la forma de trabajar, incluso lo aplicó en sus propias tierras durante 50 años, obteniendo rendimientos similares a la industria agroalimentaria. Bien, siguiente. Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de un huerto, estamos hablando de criar plantas y para eso queremos satisfacer sus necesidades, que son de luz, de suelo y de agua. La luz es la luz solar con lo que las plantas, digamos, se autoproducen su alimento, por eso aquello que aprendimos en el primario y lo vimos un poco en compostaje, son los productores, ellos toman del suelo
nutrientes, minerales inorgánicos, y los cocinan y forman algo orgánico, un hidrato de carbono que se llama celuloso, aprovechando la luz del sol. De todos los seres vivos del planeta, solamente los vegetales que fotosintetizan son capaces de hacer esto. El resto de los mortales necesitamos consumir nutrientes orgánicos, digamos, ya unidos como ellas lo pueden hacer solas. El suelo es muy importante porque es a donde ellas se anclan, donde sus raíces exploran y de donde obtienen estos nutrientes para luego cocinarse la comida, por decirlo de alguna manera. Y el agua, bueno, además de como todo ser vivo, es por donde, digamos, cuando las raíces absorben estos nutrientes de la tierra, necesitan, lo hacen a través del agua, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que debemos proveerles? Hay plantas para todo tipo de calidad de luz, calidad del suelo y calidad de agua, digamos, en el planeta Tierra, y siempre va a haber alguna comestible que se adapte a nuestra situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo vivo en un edificio en la calle San Martín y mi balcón apunta al sur, y alguna verdura, alguna aromática voy a poder hacer que sea de poca luz, de más frío. Siempre alguna puedo hacer. Bien, siguiente. Bueno, entonces vamos a arrancar el huerto como si fuera de cero. Lo primero que vamos a plantear es un diseño estructural, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver a dónde lo ubico, si le hago algún alambrado, algún cerramiento o no, cómo organizo los canteros. Bien, todas las cuestiones que vamos a tener en cuenta a la hora de arrancar la parte estructural de mi huerto. Como decíamos en la diapositiva anterior, nosotros debemos proveer luz, suelo y agua. Como vimos en el encuentro anterior, el suelo nosotros lo podemos hacer, criar, a partir de los residuos orgánicos de la cocina y del jardín. Y el agua, por suerte, hay que estar muy agradecidos, a veces nos olvidamos, pero nosotros vivimos en una zona, Córdoba, más allá de miles de anécdotas y discusiones que se puedan tener, pero que a nivel mundial, digamos, es un agua privilegiada. Así que en estos dos sentidos podemos estar tranquilos, digamos. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es la orientación, a dónde ubico mi huerto, porque si hay algo que no podemos manejar es la luz del sol. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a lo que sería la ubicación, ¿a dónde hago el huerto en mi patio? Primero decirles que hay personas que tienen, digamos, las especies vegetales hortícolas de la huerta incorporadas al jardín. No es que tengan un espacio determinado para la huerta. Pero en este caso, bueno, tiene que ser una situación en la que no tengamos mascotas, no haya niños jugando a la pelota, bueno, una serie de situación que tiene más que ver con la vida doméstica o con el espacio colectivo donde se esté desarrollando la huerta, que en general hace que decidamos destinar un cuadradito específico para nuestra huerta. Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta para ubicarlo? Primero, tomar conciencia que nosotros vivimos en unas latitudes del planeta Tierra, que es que estamos en Córdoba y esto nos determina un clima templado. ¿Esto por qué lo traigo? Porque tenemos 4 estaciones, otoño, invierno, primavera, verano, que nos van a condicionar la luz solar de nuestras plantas. A medida que nos acercamos, digamos, a las latitudes del Ecuador, todos los días son iguales, duran 12 horas el día y 12 horas la noche. En nuestro caso, que estamos entre 30 y 35 grados de latitud sur, esto es a cuánto estamos del Ecuador, por decirlo de alguna manera,
nuestras plantas van a vivir como una diferencia a lo largo del año y en las distintas estaciones de cuánta luz solar reciben. Fíjense que nosotros en verano tenemos el sol que parte la tierra, como quien dice, porque sus rayos caen a 90 grados sobre la superficie de la tierra, mientras que ahora que estamos en invierno, el sol está como, digamos, ladeado hacia un lado formando un ángulo. Esto les invito también a mirar su patio, a hacer como un dibujito del patio, a dónde está el norte, a dónde está el sur, a dónde está el este y el oeste, y a tomar conciencia por dónde salía el sol en verano, a dónde estaban las sombras. Esto es muy importante. Acá dice también hemisferio sur. Bueno, esto es porque primero hoy en día se consume muchísima información de internet y a veces en las prisas o por distintas costumbres copiamos recetas sin saber el trasfondo del porqué, ¿no? Entonces es importante recordar que dos cosas, que ahora, es decir, nosotros estamos en julio en invierno, mientras que en el hemisferio norte están en pleno verano. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que pregunta, yo leí en internet que tengo que sembrar el maíz en marzo. Está bien, pero seguramente será una página de España y te dice que siembres el maíz en marzo porque allá arranca la primavera. Entonces es importante tomar conciencia de los porqué de las recetas. Y lo otro es que en el hemisferio sur, esta, digamos, caída del sol, que se empieza a notar en otoño e invierno, es hacia el lado norte, mientras que en el hemisferio norte es hacia el lado sur. Entonces, esto es muy importante porque nosotros vamos a tener que tomar conciencia de todas las sombras, por ejemplo, la tapia de una pared norte me está haciendo sombra en invierno sobre un sector del patio que en verano no me está haciendo sombra, por cómo el sol está transitando, paseando por el cielo desde que sale hasta que se pone. Y los puntos cardinales que hacen a este juego de luz-sombra que podamos tener en nuestro espacio. ¿Cuál es el talón de Aquiles de las plantas en todo esto que, discúlpenme si los mareé un poquito? El invierno. Digamos, yo cuando elija un cuadradito de mi patio, debo tratar de que le dé el máximo sol posible en invierno, porque en verano ya sé que le va a dar, porque el sol está transitando bien arriba del cielo, y no hacia un costado, hacia el costado norte. No sé si se entiende esta idea. En general, cuando estamos en los encuentros presenciales, en los talleres, hacemos acá un parate porque todo el mundo me sabe contestar que el sol sale por el este, se pone en el oeste, que transita el cielo por el norte en invierno, pero cuando les decís, bueno, señálame para dónde está el sol, ahí empiezan todos a, no, para acá, para acá, para allá. Entonces es muy importante ir tomando conciencia de dónde están los puntos cardinales. Los invito a que esto lo hagan constantemente. A veces uno en los espacios urbanos sabe dónde está tal avenida, dónde está tal punto de referencia en la ciudad, pero no es consciente de dónde sale y se pone el sol. Entonces, bueno, esto es importantísimo a la hora de decidir a dónde ubico mi huerto. Siguiente, por favor. Bueno, un poco lo que mencionaba anteriormente, el cerramiento, es decir, yo hago los canteros, planteo mi huerto, le pongo un alambrado, tarimas o lo cierro de alguna manera, y bueno, esto va a depender de la vida que tenga el espacio. Si es un espacio colectivo, como un centro vecinal, un espacio público, una escuela, seguro valdría la pena cerrarlo y además ponerle carteles y un montón de cosas que hagan referencia a toda la gente que transita por ahí,
por cuidar las plantas que estamos cultivando y también para aprovechar el espacio para comunicar, ¿no? Esta planta sirve para tal cosa, esta la otra, porque a veces hay gente que pasa con buena intención y arranca una aromática que a lo mejor uno está criando en el huerto porque piensa que es una mala hierba y bueno, eso es muy común, se los puedo asegurar. También va a depender si tenemos mascotas, porque imagínense que estamos haciendo todo un trabajo para cultivar nuestros alimentos y tenemos un gato, un perro que se van ahí a hacer sus necesidades. Bueno, esto no sería para nada lindo ni, digamos, hasta puede ser poco salubre, porque las mascotas al defecar tienen sus parásitos, tienen sus enfermedades que nos pueden transmitir, ¿no? Entonces, el cerramiento va a depender de cada uno, sabrá su situación. A lo mejor son unos abuelos que no tienen mascotas, pero bueno, todos los domingos vienen los nietos a comer, bueno, entonces también vale la pena cerrarlo para evitar que estar pendientes bueno, de las plantas que estamos cultivando. Siguiente. Bueno, una vez que hemos elegido el lugar, recuerden que tiene que tener el máximo sol posible en invierno, vamos a diseñarlo, los canteros y los pasillos. Los canteros, una vez que hayamos elegido, digamos, el cantero es donde vive la planta, ¿no? El pasillo es donde estamos las personas para trabajar ese cantero. Entonces, una vez que los hayamos preparado, que con eso vamos a arrancar en el encuentro que viene, cómo preparamos los canteros, nunca más se pisan. Entonces también es muy importante el pasillo, porque es por donde uno va a transitar, a donde uno va a estar trabajando. Bien, los canteros, lo mismo de antes. Muchas veces en internet o en las revistas, en los distintos medios encontramos recetas. 2 por 1, en el tema de las medidas, el ancho y el largo. El ancho de un cantero va a depender de la persona que lo trabaje. ¿Esto qué quiere decir y cómo decido la medida? Yo me siento en el pasillo, digamos, me pongo en cuclillas, con un banquito, porque esto también depende cómo a cada uno le guste trabajar la tierra, ¿no? Hay gente que hace canteros elevados, hay gente que trabaja en cuclillas, hay gente que se pone un banquito, hay gente que estira las piernas y se agacha. Eso lo va a encontrar cada uno su manera de trabajar la tierra que le resulte linda y cómoda. Pero lo importante es que la persona que va a trabajar la tierra, desde el pasillo, pueda llegar cómodamente al centro del cantero con la mano. Entonces yo me pongo de un lado del pasillo y del otro lado del pasillo y tengo que poder llegar a todo el cantero cómodamente. Imagínense después cuando uno tiene una planta grande y quiere sacar un yuyo, cuando uno está sembrando o cuando creció un yuyito al lado de una planta que me germinó, yo no puedo estar haciendo equilibrio. Por eso les digo, los canteros una vez que se preparan no se pisan más y tengo que poder llegar cómodo por fuera del cantero. Bien, el largo del cantero también va a depender del tamaño de cada uno. Recuerden que cuando las plantas estén grandes, adultas, una acelga, un brócoli, una lechuga, si yo me olvidé una palita del otro lado del cantero, no la voy a ir a poder buscar saltando, ¿no? Ni cruzando con un paso largo. Voy a tener que dar toda la vuelta. Entonces, es recomendable no hacer canteros tan largos. Y si hago un cantero muy largo, poner caminitos de ladrillo o de alguna, digamos, hacer un paso hacia el otro lado. Todo esto es más por una cuestión de comodidad de trabajo. Y que siempre queremos evitar pisar el cantero. Y el tema de la orientación, es cómo los oriento a mis canteros. También en la bibliografía van a encontrar que lo ideal es norte-sur. Y es correcto, lo ideal es norte-sur, porque lo que se busca, perdón, es, ¿cómo decirlo?
distribución más homogénea de la luz solar. ¿Mm? Ahora en invierno, que el sol está chanfleado, ladeado, por decirlo, hacia el norte, si yo pongo el cantero este-oeste, es como que la primera línea de plantas van a recibir más sol, por eso se recomienda hacer los canteros norte-sur. Pero ¿qué pasa? En nuestra zona, en Villa Carlos Paz, hay mucha pendiente. ¿Mm? Entonces, esta, digamos, característica es la que va a prevalecer sobre la orientación de los puntos cardinales, porque yo tengo que hacer siempre mis canteros perpendicular a la pendiente. ¿Qué significa esto? Si mi terreno tiene una bajadita hacia un lado, yo lo tengo que hacer el cantero de manera tal que forme una cruz con esa bajadita. Espero que lo hayan tomado esta idea. Esto tiene que ver luego con el manejo del suelo, de cuando yo riegue, siempre se me va a ir todo para abajo. Entonces, si yo lo hago tipo terraza a 90 grados en perpendicular, va a ser la mejor manera para poder trabajar mi cantero. Y el tema de los pasillos, como les decía, no menosprecien el rol, por decirlo de alguna manera, del pasillo, porque es donde uno va a estar siempre. El cantero es el lugar de las plantas, el pasillo es mi lugar, digamos, lugar de los seres humanos. Entonces, no amarreten ancho a la hora del pasillo, porque a veces uno se agacha para trabajar la tierra y corta una hoja de lechuga, una hoja de acelga, porque bueno, ha hecho los canteros como en el mínimo tamaño cuando uno está planteando la huerta, que no hay ninguna planta grande, ¿no? En general también depende muchísimo de las herramientas que vayamos a usar. Si nosotros tenemos un huerto grande y estamos trabajando con carretillas, con palas, y digamos, usamos básicamente la carretilla, vamos a tener que plantear pasillos de manera tal que yo pueda transitar cómodamente con la carretilla. Si es un huerto chiquito, en general se usa como medida la del rastrillo o 3 ladrillos naranjas. Es un ancho en que más o menos yo ya puedo poner un banquito, sentarme en cuclillas, y también que las plantas, cuando están grandes, no saquen las hojas, digamos, hacia los pasillos, de manera tal que uno al transitar las vaya a dañar. También depende mucho del tamaño de la persona, nuevamente, que trabaje el huerto. Bueno, siguiente, por favor. Mm. Bueno, y esto, digamos que, ¿qué quiero decir con esto de la comodidad? El lugar me tiene que invitar. A veces uno, cuando va a empezar un camino nuevo, como trabajar la tierra si nunca lo hicieron, a decir, bueno, voy a producir mis alimentos, empieza a buscar información por internet, un montón de cosas, a leer, a preguntar, hace un curso, dice, uy, la profe me dijo esto, ¿no? Que la orientación, que la pendiente, que esto. Pero bueno, cuando uno va a empezar algo nuevo, lo importante es que se vaya entusiasmando de a poco y buscar el lugar que le sea más cómodo. O sea, si yo elijo a lo mejor un rincón de mi patio que está abajo de unas piedras, que no voy nunca, que cada vez que tenga que ir a regar o a hacer cualquier labor voy a estar refunfuñando porque me queda lejos, porque por lo que sea, y no voy mucho, seguramente no me va a ir bien en este nuevo camino que arranque. Entonces lo ideal es, digamos, empezar de a poquito y buscar un lugar que les quede cómodo y arranquen con un canterito, con algunas plantas que sean, digamos, más fáciles de hacer, como rabanito, lechuga, y a medida que uno se va familiarizando con el trabajo de la tierra, con las palas, con meter la mano, con hacer cuclillas, si encontré banquito, conociéndose a uno mismo en esta nueva labor y a la labor en sí y todo lo que implica, ya vamos a ir llegando al ideal. Esto se los digo porque me ha pasado mucho. Por ejemplo, una participante del aula ambiental tenía la huerta porque era el lugar más soleado o todas las cosas que les mencionaba antes que son ciertas, pero
lejos en una bajada muy grande de su casa, de su cocina, y tenía problemas de rodillas. Claro, no iba a ir nunca a la huerta. Tiene que ser algo, o elegir un lugar que a mí me guste, que me guste ir a tomar mate, y que de alguna manera yo pase a visitarlo todos los días, aunque no haga nada, digamos. El lugar a mí me tiene que invitar, sobre todo si vamos a empezar. Una vez que ustedes se familiaricen con todo esto, después ya van a decir, ay, mejor pongo estas plantas allá, mudo el huerto para allá. ¿Mm? Bueno, todo esto que hablamos antes tiene que ver, como les decía, con un diseño estructural. ¿A dónde lo pongo? ¿Lo cierro o no lo cierro? ¿Cómo lo diseño? También es muy importante que estemos cerca del agua. ¿Mm? No vamos a estar también lo mismo con la comodidad, llevando baldes de agua re lejos porque la canilla me quedó lejos, ¿no? También tiene que estar cerca de la cocina porque cuando este huerto empiece a funcionar, y me esté dando alimento a lo largo de todo el año, nosotros vamos a ir a la huerta casi antes de comer a cortar las hojas de la lechuga de la ensalada. Entonces tiene que estar cerca de mi cocina. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería más bien un diseño biológico, ¿no? Que tiene que ver con las plantas en sí. Cuando uno piensa en huerta, automáticamente se le vienen canteros de tierra con lechugas, zanahorias, cebollas y todas las verduras de la huerta. Pero esto es una parte de lo que es el huerto orgánico. ¿Mm? Porque recuerden que nosotros necesitamos trabajar con la naturaleza. Bien, entonces les presento que hay un montón de tipos de plantas, todas útiles, todas las vamos a aprovechar para consumo, pero van un poquito más allá de lo que sería la idea que tenemos todos metida como de lo que es un huerto. Lo primero que vamos a hablar es el cerco biológico. Siguiente, por favor. Bien, el cerco biológico significa rodear a todo el espacio de la huerta con plantas aromáticas. ¿Mm? Esto tiene que ver con un montón de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento integral, con la huerta orgánica, con trabajar con los ciclos de la naturaleza y con todos sus participantes, digamos. Primero, repele insectos voladores. Esto es fundamental. Todo insecto volador se guía por los aromas. Cuando nosotros ponemos variedad de aromas, el insecto volador se siente como mareado. Y esto es claro como el agua. Hay personas que también cuando estamos en los encuentros presenciales cuentan anécdotas. Siempre me acuerdo una de Tanti que ella el primer año no hizo cerco biológico y le fue súper bien. Pensó, bueno, esto es una soncera. Y en el segundo año, realmente de un día para otro, digamos, una plaga le comió todo. ¿Qué pasa con las plagas? Vieron que a veces, en determinadas condiciones, tal insecto volador o tal insecto a veces rastrero, como los caracoles, me acuerdo ahora unos años que hubo como una, no voy a decir plaga, pero como una gran cantidad de mariposas durante 2 o 3 días en la zona allá de Punilla. Bueno, hay momentos en que se dan todas las condiciones y hace que la población de determinado insecto en general como que se dispare. En ese momento es cuando el cerco biológico se vuelve fundamental. ¿Mm? Además, este cerco biológico está conformado por plantas aprovechables, como romero, tomillo, orégano, peperina, que sirven para infusiones medicinales por gusto también, y también a la hora de la cocina como condimento. Son especies perennes. ¿Esto qué significa? Ustedes vieron que hay plantas que se llaman anuales, que germinan, crecen, florecen, fructifican y se mueren. Su ciclo de vida terminó. ¿Mm? Pero hay otras plantas como los árboles, como el romero,
como la peperina, que no mueren cada año, se llaman plantas perennes, es decir, permanecen a lo largo de los años. Su ciclo de vida es, no vamos a decir eterno, pero sí longevo. No es una especie que nace y hace todas sus funciones y muere en 2 estaciones como las anuales. Casi todas las aromáticas que conforman el cerco biológico tienen este carácter. Y también son perennifolias, quiere decir que sus hojas permanecen todo el año. No hay esta pérdida rotunda de hojas en otoño e invierno como en muchos casos, ¿no? Entonces, también sirven para darle un poco de color al jardín, al huerto. En esta época, por ejemplo, que está todo como muy apagadito, tenemos el romero verde, la lavanda con su verde grisáceo, el tomillo, el orégano, las mentas. Todas estas plantas están con sus hojas y dándonos sus servicios. Es muy ornamental en este sentido. Todo esto que estamos hablando del cerco biológico también digamos, los invito a aplicarlo, digamos, a niveles de la jardinería. Cuando uno hace un cerco con libustrín, por decirlo, para tener intimidad, podría hacerlo de romero perfectamente. Es mucho más amable a la poda, repele los insectos, tiene un montón de usos medicinales. Entonces, de buscar esta multifuncionalidad de las plantas en todo sentido. Siempre van a ser lindas y obviamente hay unas que nos gustan más que otras, pero buscar más funciones y no solamente el valor estético, ¿no? Bien, esto es una que dice, se plantan por fuera de los canteros. Esto háganlo, por favor, porque, por ejemplo, elegimos el lugar, lo cerramos, armamos los canteros y los pasillos, incluso pueden poner el cerco biológico por fuera del alambrado. Tienen que imaginarse ustedes que son un insecto volador. Está muy cerquita de los canteros si lo ponemos del otro lado del alambrado. Tienen que estar por fuera de estos canteros que vamos a destinar a las especies hortícolas. Y esto, por favor, háganlo porque muchas veces me pasa que algunas personas como que dicen, bueno, sí, sí, y después tenés una salvia gigante ocupándote 1/3 de cantero. Y una vez que es grande la planta ya, es muy difícil que sobreviva un trasplante. Entonces, es importante desde el principio hacerlo por fuera de los canteros. Siguiente, por favor. Bueno, acá les puse algunas especies protagonistas de este cerco. Van a ver 3 columnas. La primera son todas especies de origen mediterráneo, vienen de la zona de España, de Italia, bien mediterráneas, el norte de África. Quiero decir con esto que son especies que toleran muy bien la sequía. De hecho, en sus ecosistemas nativos, el hecho de ser aromáticas es una defensa contra los herbívoros, porque en el Mediterráneo, totalmente diferente a nuestras latitudes, si bien compartimos muchas características como las máximas y las mínimas, las horas de luz del día, incluso las precipitaciones anuales son bastante parecidas. La diferencia es que allá en primavera-verano no llueve, llueve en otoño-invierno, mientras que acá las lluvias se dan en primavera-verano y la sequía en la época seca. Entonces, estas plantas están muy bien adaptadas a la sequía. No así al frío seco, que es lo que nos caracteriza a nosotros. En realidad, una vez que un romero, una lavanda se instaló, digamos, por ejemplo, la compraron en el vivero o hicieron una estaca que algún amigo vecino les dio, o una plantita, la ponen, y empieza, digamos, a agarrar viaje, se cría ya con un tamaño interesante, va a vivir bien en Córdoba, pero al momento de estar como acostumbrándose al lugar en el que va a vivir,
hay que tener cuidado con el frío seco. Esto me voy a adelantar un poquito, pero tiene que ver con el tipo de helada. No sé si ustedes han escuchado el tema de helada blanca y helada negra. La helada digamos, desde el punto de vista conceptual, hay muchos autores, pero es cuando hay tantos grados, pocos obviamente puede ser 0, -5, 2 grados, 3 grados, depende del autor, ya se considera que hay helada. El tema es que cuando esa baja temperatura se da en un ambiente húmedo, es como que el frío congela el agua del ambiente. A eso se le llama helada blanca. Ustedes a la mañana, cuando hay una helada blanca, se van a levantar y van a ver justamente todo el césped blanco, el agüita de la calle también blanca, las plantas por arriba con un hielito blanco. Esto no es perjudicial o no es tan perjudicial como la helada negra. ¿Por qué? Porque el hielo que se forma, es como que el frío ataca, ataca no, pero digamos, llega primero al agua del ambiente, a la humedad ambiente y no a la planta. Y el hielito que se forma, la escarcha, como veo ahí que ponen, incluso sirve de aislante para la planta y luego cuando se derrite es como un hielo. Ahora, lo más peligroso para nuestras plantas del jardín, de la huerta y todo, es la helada negra. ¿Por qué? La helada negra es cuando hay muy poquita temperatura, -5, 0 grados, y no hay nada de humedad atmosférica. Entonces, el frío congela la savia de las plantas. A esto se habrán levantado a la mañana y ven todas las plantas como marchitas. Esto es una helada seca. Me acuerdo, creo que en 2018, 17, hubo una muy fuerte en agosto que incluso mató Santa Ritas, viñas, bueno, un montón de plantas que también son de origen mediterráneo, re viejas, me lo decían participantes, gente del vivero, porque justamente estas plantas no están acostumbradas al frío tan seco. Bueno, después vemos cedrón, burrito, peperina, orégano, ruda, bueno. La peperina, el burrito son de Córdoba, son aromáticas y son autóctonas. El cedrón es de Argentina, digamos, es como un pariente del burrito, pero originalmente es de la precordillera, Catamarca, La Rioja, y acá es como que se vuelve un arbolito. El orégano y la ruda son de origen mediterráneo. La ruda acá en Córdoba ya se ha naturalizado, es decir, se cría como si fuera de acá, no es invasora, pero se cría en el monte, en todos lados ya está, digamos, naturalizada. Y el orégano, si bien es mediterráneo, lo puse junto con la peperina porque tiene una forma de hacer mata muy parecida. Incluso hay gente que a veces a la vista las confunde, después la olés y no. Y después tenemos la melisa y un montón de mentas, hierbabuena, menta turca o árabe, inglesa, piperita, que son aromáticas que también forman mata, y toleran mucho la sombra. Entonces son plantas que estas pueden ir en paredes hacia el norte, en lugares más sombreados. Al cerco biológico, ¿por qué lo planteamos en el primer encuentro de huerta? Y es porque, fíjense lo que hablamos antes, son plantas que a donde las pongamos van a estar por siempre en nuestro patio. Entonces, en esto, a la hora de plantear este diseño biológico, los invito a hacer como un pequeño estudio, a investigar un poquito en internet, a un poco inspirarse, reflexionar de a dónde las voy a poner. Porque se van a criar, digamos, cuando se vuelvan adultas, se va a dificultar trasplantarlas. Entonces, por ejemplo, no voy a poner un tomillo, que es un arbusto enano, por detrás, decirle si estamos mirando hacia el norte, de un romero, que es un arbusto alto, porque el romero me va a vivir sombreando el tomillo, que a todas les gusta el sol, ¿no? Entonces un poco la tarea sería investigar cómo son estas plantas de adultas
para decidir a dónde las voy a poner. El burrito, por ejemplo, y es un arbusto como desordenado, entonces por ahí me conviene ponerlo en el fondo, en un alambrado, a un costado. El cedrón, y a lo mejor compro un tronquito con unas hojas en el vivero, pero tengo que saber que de grande va a ser un pequeño arbolito, además que se le caen las hojas. Entonces serían las características de la planta, de cada especie, como adulta. Y luego, otra cosa muy importante a investigar para armar este cerco biológico es cómo se reproducen estas plantas. ¿Por qué? Las mentas, por ejemplo, seguramente todos tendrán hierbabuena o habrán visto, son muy invasivas. Entonces a lo mejor me conviene tenerla contenida en una rueda o armarle una cazuela bastante importante que la contenga. Y bueno, cada año, llegado el otoño, depende del momento en que uno reestructura el patio, hará división de matas, la separará y siempre mantener la rajatabla de manera tal que siga sirviéndonos y siendo provechosa y no empezando a ser perjudicial. Bueno, otra cosa que menciono acá es que en general estas plantas se reproducen vegetativamente, por lo que las compramos bastante accesibles en los viveros, o alguien que sea esta gente de mano verde nos da una planta u otra, entonces rápidamente vamos a tener plantas de buen tamaño. Bien, siguiente. Bueno, otro tipo de plantas que les comentaba antes son especies hortícolas, pero que son de ciclo perenne. Es decir, yo no estoy sembrándolas cada año ni sacándolas. Entonces, a lo mejor pueden estar en algunos lugares del patio por fuera de este cuadradito que yo cerré. Algunos ejemplos son la frutilla, el espárrago, los alcauciles, la chicoria silvestre. Son espectaculares plantas para armar verdaderos canteros en nuestro patio y sabemos que vamos a hacer un control de crecimiento, un aprovechamiento, pero no las vamos a estar sembrando y sacando cada año. La frutilla, bueno, hay que tener cuidado nomás de las hormigas que les encanta. El espárrago es una planta hermosa, de hecho hay una ornamental muy parecida, esa que tiene la hojita como unos pelitos, no son pelitos, pero no hace una lámina en la hoja, tiene unas bolitas rojas, bueno, es muy común. El espárrago es una gran mata así, que es ideal para alambrados, para, bueno, distintos canteros largos, digamos, y lo que uno cosecha es un tallito joven, un tallo bebé que nace, la raíz es como un plato, como un disco abajo de la tierra, y cada año larga, a fin del invierno, digamos, antes de primavera, los tallitos jóvenes, y eso es lo que se consume. El alcaucil ideal, es como todos conocerán el cardo mariano, ahí en calle Brasil, frente a la fábrica, hay como un terreno no baldío porque está alambrado, que está lleno del cardo mariano, esa, esa mala hierba, entre comillas, que pincha y tiene una flor como violeta, lila. Bien, primero comentarles que el cardo mariano es comestible. En otras épocas se consumía muchísimo, un poco retomando lo que hablamos al principio, y el alcaucil es un pariente del cardo mariano, son primos. Entonces uno puede tener un cantero gigante de alcauciles, ir cosechando los alcauciles en la época y saber que el alcaucil, lo que uno consume, es un pimpollo, y dejar abrir algunas flores de esas es como un cardo mariano gigante, es divino. La chicoria silvestre, nosotros la vamos a ir recolectando cada año y abajo hace una raíz súper interesante para conservar nuestro suelo. Bueno, una serie de cultivos que son perennes, que tienen otro manejo diferente a los anuales, que es lo que uno entiende en general como la idea de huerta, ¿no? Bien, siguiente. Después tenemos lo que llamamos especies colaboradoras. Estas especies son súper útiles porque, de nuevo, contribuyen al control de plagas, son aprovechables, comestibles,
ornamentales, rústicas, son especies que vamos a hacer que conformen nuestro jardín y van a colaborar también con conservar, mantener y cuidar lo que nosotros entendemos como huerto, ¿no? Como la huerta. Acá le pongo algunos ejemplos. Taco de reina, lo ubican, también se le llama capuchina. Es una especie originaria de Perú, soporta el frío, soporta todo, es rastrera, la pueden poner con una malla cima, cables o alambrados que trepe una pared. Imagínense una pared norte del patio, digamos que orienta al sur, verde todo el año con unas flores fabulosas y que encima es comestible, ¿m? Y que cuando vengan todo lo que son las orugas de las mariposas, van a ir al taco de reina, van a ir a la pasionaria, otra enredadera autóctona, hermosa, con una flor fantástica que su fruto es comestible. La borraja, la selga de la Edad Media, también súper comestible, riquísima, y también una planta rústica, vive todo el año, y va a atraer a todos los insectos que no queremos que vayan a esas plantas más delicadas, entre comillas, como la lechuga, nuestros coles. Entonces, controlan las plagas, se pueden comer si acostumbramos el paladar y casi no tenemos que dedicarles nada. Son hermosas y como son rústicas es que casi no requieren ningún tipo de mantenimiento. Además, son ideales todas para mandarlas a la compostera, a la parte verde. ¿Se acuerdan que hablamos en el primer encuentro? Bien. Y ahora vamos a lo que sería lo que todos venían pensando que es un huerto, que estos son los cultivos anuales, ¿no? Lo que uno ve en los dibujitos de la huerta y es lo que uno cultiva, cosecha, siembra y cuida todo el año, ¿no? Entonces tenemos, eh, como les decía, son especies anuales, es decir, cumplen su ciclo de vida en 6 meses. Esto puede ser otoño-invierno o primavera-verano. Les cuento que esto de especies anuales o perennes es algo que pasa en la naturaleza, no es algo de la huerta. Si ustedes miran el monte va a pasar lo mismo, hay florcitas que crecen en primavera-verano, mueren y en la otra primavera-verano germinan, crecen, florecen, fructifican y otras que están vivas todo el año. Es lo mismo, estos son tipos de plantas, estrategias de supervivencia de las especies, ¿no? Entonces vamos a tener cultivos que son de otoño-invierno, otros que son de primavera-verano y otros que son de todo el año. En general, esto va a tener que ver con el tipo de planta que tolere el frío o no, y también con la parte aprovechable. Pero bueno, esto un poco lo vamos a tocar en el encuentro que viene cuando hablemos de cosecha. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en toda esta primera presentación, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Marianela. La idea era un poco romper con el esquema de que la huerta es un cuadradito de tierra limpia que tiene unas lechugas y unas zanahorias. Hay muchos espacios en lo que es una huerta orgánica, ¿no? Estamos hablando de que nosotros vamos a hacer el cuidado, el mantenimiento, el cultivo, la cría de estas plantas aprovechando la naturaleza y con el mínimo esfuerzo posible. Cuando uno, digamos, empieza a usar mucho la azada y mucho el fertilizante, es que está como eliminando todas las fuerzas de la naturaleza que trabajan para nosotros, para nuestras plantas, para nuestra tierra. Bien. Entonces en la huerta vamos a encontrar, digamos, 4 espacios. Las aboneras, que es lo que hablamos el martes pasado, el cerco biológico, que es fundamental, y les invito a que empiecen por esta parte. La huerta intensiva, que son en realidad lo que uno entiende como huerta, ¿no? Los canteros, en general son rectangulares, pero los pueden diseñar como a ustedes les guste.
hay canteras, hay huertas que tienen los canteros en espiral, redondos, bueno, esto es también lo que a ustedes más los inspire, va a ser lo mejor, digamos, lo que a cada uno le inspire más. Y la huerta extensiva, que son estos cultivos que hablamos perennes, pero también hay una huerta extensiva que son cultivos anuales, pero que requieren mucho espacio, mucho tiempo y son muy rústicas estas especies. Y con esto ya cierro, que es lo que casi todo el mundo conoce como chacra. No sé si han oído esta palabra, en realidad chacra hoy en día es una palabra que viene del quichua, ¿no? Pero ha sido una manera de trabajar la tierra que han tenido los pueblos originarios, digamos, desde México hasta Argentina, los que han sido cultivadores, digamos, agricultores, y hoy en día está simplificada porque en realidad de México a Argentina es como que iba variando en función del pueblo, por sus culturas, pero también obviamente por la realidad climatológica y del lugar, unas u otras cosas. En nuestro caso, y de forma simplificada, básicamente es lo que comemos en el locro. Es zapallo, maíz y poroto. Entonces, es un poco ya introduciendo lo que vamos a hablar en el encuentro que viene, que también tiene que ver con un montón de maneras de trabajar las plantas y la tierra para conservar la fertilidad. Una de ellas es asociar distintas plantas. Una chacra, fíjense, yo estoy combinando el maíz, que es un cereal, el poroto lo siembro al pie de cada maíz, el poroto aprovecha la caña del maíz para treparse. El poroto, ¿se acuerdan que hablamos del nitrógeno en el encuentro pasado, que era el principal nutriente que comían las plantas? También lo vamos a hablar un poco en el encuentro siguiente, pero fijan nitrógeno atmosférico, es decir, le aportan nitrógeno a la tierra, y el zapallo, que es una planta rastrera. Entonces, fíjense, cuando nosotros arranca la primavera, si tenemos lugar, un alambrado al fondo, un cuadrado medio abandonado, ese sí no hace falta que esté tan cerca como la huerta intensiva, podemos armar una chacra y les aseguro que casi sin darse cuenta va a llegar el otoño y van a tener un montón de comida casi sin haber hecho esfuerzo. Además, a nivel nutricional, bueno, acá perdón, pero si no que me corrija Marianela, pero estamos comiendo un cereal, una proteína vegetal, y con el zapallo estamos teniendo minerales, vitaminas. Así que es como la chakra vendría a ser el equilibrio que uno quiere lograr en todo el espacio, ¿no? De un jardín, de la huerta intensiva, el cerco, pero es como que ejemplifica muchas ideas, paradigmas y soluciones, ¿no? Ya lo vamos a hablar un poquito más, pero bueno, entonces para cerrar la parte más específica de cómo arranco mi huerta, elijan un buen lugar, diseñen los canteros, márquenlos y empiecen a juntar muchas aromáticas, a familiarizarse de estas plantas, cómo se crían de adultas, cómo se reproducen, y a imaginar estos otros espacios para la huerta intensiva y extensiva. Muchísimas gracias, le cedo la palabra a Marianela. Muchas gracias, Sole. La verdad que muy, muy linda, muy enriquecedora, y me imagino que para todas las personas que están participando. Así que bueno, gracias, y ya de alguna manera fuimos como vinculando, relacionando este trabajo con la tierra y este cuidado de la tierra con el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestras emociones y de nuestra salud, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta comenzar con algunos interrogantes, con algunas preguntas,
y también las invito a que, bueno, a que cada uno pueda pensar estas preguntas, de qué es para cada uno, una alimentación saludable, y si nos preguntamos qué comemos cuando comemos. Digo, en esta circularidad, ¿no?, de la que venimos hablando también, nos vamos conectando con todo lo que hay detrás de nuestro plato. Y también con la responsabilidad que tenemos a la hora de comer, es decir, la decisión de aquello que elegimos para comer tiene un impacto, y no solamente en nuestra salud, sino en todo el ambiente. Entonces, comenzamos con esta reflexión, y siempre me gusta como comparar un poco estas imágenes, pensando en una forma de producción de alimentos, que es la forma más convencional, un poco de la mano de esta producción más a nivel industrial, de la mano también de la gran industria alimentaria, que nos va como trayendo una gran cantidad de productos, en realidad, porque se alejan de ser alimentos en el sentido de que pierden sus características nutricionales por la forma en la que son producidas y procesadas. Y esos alimentos, y esos productos, perdón, representan hoy en día en el consumo alimentario argentino más del 70%. Y por otro lado, los alimentos, sí, los alimentos reales, los alimentos verdaderos que son cultivados en la tierra, de la mano de personas que cuidan la tierra, que cuidan el agua, el aire, que cuidan todo nuestro ambiente, y que nos aportan alimentos completos y alimentos nutritivos, ¿no? En Argentina tenemos las guías alimentarias para la población argentina, que desde una mirada más crítica, quienes trabajamos en el ámbito de la nutrición, decimos de que una de las críticas que le hacemos es que no hay una profundización acerca del procesamiento que tienen hoy en día los alimentos. Entonces, de pronto, consumimos, por ejemplo, yo traigo mucho el ejemplo a veces de la avena, que la mayoría de las personas la conoce como Quaker, cuando en realidad Quaker es la marca. Entonces, romper un poco con esto de el empaquetamiento de nuestros alimentos, también es pensar en el cuidado del ambiente, pero también es pensar en el alimento verdadero, en el alimento real. Entonces, decimos, bueno, de esta hermosa huerta y de todo lo que venía compartiendo Sole, ¿cómo llevamos a la mesa estos alimentos? Y cómo también pensar en esta cercanía de cuanto más cerca es este alimento en cuanto a producción y cosecha o recolección a nuestro plato, mucho más sano y más nutritivo va a ser esa preparación. Entonces, siempre decimos que también es paso a paso, como el proceso de la huerta es de a poquito, sin apresurarnos demasiado, la alimentación sana, la alimentación saludable, en esta perspectiva más integral, también es de a poquito, porque como hablábamos en la clase anterior, es una construcción, es parte de una construcción social, y como en las últimas décadas nos han alejado muchísimo de los alimentos verdaderos, nuestros paladares se han ido como acostumbrando y han ido gustando de productos que son muy artificiales. Entonces, empezar a reencontrarnos con alimentos más naturales también es un proceso.
Estas son sugerencias o recomendaciones a nivel general. Cada persona, siempre decimos que cada persona es un mundo, y hará su proceso de acuerdo a un montón de características y en función a su salud, ¿no? Y a su ámbito y al lugar donde vive y donde se desenvuelve. Entonces, bueno, empezamos con la organización en nuestras cocinas. Esto también es pensar en que, como sucede en la huerta, también tenemos que generar las formas que nos inviten a. Es decir, si yo tengo todos los alimentos guardados no es como por ahí sucede mucho con las frutas, con las verduras, que a veces tenemos todo muy guardado. Yo siempre digo que aparte de que son un hermoso adorno, porque a veces en las mesas de las cocinas hay canastitas con frutas de plástico, cuando en realidad podríamos tener las frutas de verdad. Nos invita a consumirlas, nos invita a comerlas. Y también en las formas de elaborarlos, es decir, tener a mano algún cuadernito donde poder ir anotando ideas, preparaciones, animarnos a crear, y también pensar en que esa transición es de a poquito. Entonces, de pronto, si yo me organizo un día y organizo la compra de los alimentos de la semana, eso también ya me ahorra tiempo y evita que tal vez en el medio de la semana no contemos con algún u otro alimento y terminemos o comprando algo hecho o de pronto utilizando algún producto ultraprocesado que no nos va a aportar nutrientes. Nos va a llenar, pero no nos va a aportar ningún nutriente. Entonces, un día, un tiempito, unas horas para organizar esos alimentos y la selección de los alimentos. Es decir, pensar en alimentos lo más locales posibles, los alimentos de estación, así como en la naturaleza, cada estación nos va brindando distintos alimentos. Son los alimentos más apropiados para nuestro organismo, porque también nosotros somos parte de la naturaleza y somos parte de la tierra. Por lo tanto, recién cuando Sole hablaba de las aromáticas, de todas estas hierbas que son sumamente importantes para el espacio de las huertas, también lo son para nuestro organismo. Por eso también siempre decimos de que es muy importante acompañar nuestra alimentación con, o sea, incorporar todas estas hierbas medicinales como parte de nuestra alimentación en bebidas, en jugos, en licuados, en las distintas preparaciones que hacemos cotidianamente. Y la selección también tiene mucho de considerar, evitar todo aquello que viene muy empaquetado. Aquello que viene muy empaquetado, aparte de del impacto ambiental, ¿no? Carece de aspectos nutricionales, porque tiene muchísimos aditivos. Hoy la mayoría de estos productos tiene 2 o 3 componentes de hidrato de carbono, alguna grasa, un azúcar simple, una grasa y después un combo de aditivos, conservantes, saborizantes, todos artificiales. Yo siempre digo que me preocupa muchísimo por la alimentación de los niños y las niñas hoy en día, porque son una generación que se alimenta por sobre todo, hablando en términos generales, de este tipo de productos. Hoy un niño y una niña de 8 años ha consumido más azúcares simples que una persona de 80 años en toda su vida. Así que imagínense, ¿por qué digo esto? Porque los azúcares simples no es solamente pensar en el azúcar de mesa, sino es en todos los productos ultraprocesados, la base es un azúcar simple. Entonces, desde comer un jugo,
esos famosos juguitos envasados, galletitas, puré en bolsa, patitas de pollo, que de pollo poco tienen, una diversidad de ultraprocesados que son los que están siendo gran parte de la alimentación, la base es un azúcar simple. Entonces, al final del día, un niño o una niña que desayunó un juguito de esas características, con una galletita envasada, con un puré en bolsa, con una hamburguesa envasada también, que merendó más o menos lo mismo y cenó más o menos lo mismo, de vitaminas y de minerales, no ha consumido absolutamente nada. Y ya se están viendo los impactos en la salud en términos de la disminución en la visión, la dificultad también en la realización de actividad física, la disminución en la atención de los niños y niñas. Bueno, la selección de nuestros alimentos es sumamente importante. En cuanto a la diversidad de colores, texturas y sabores, esto también siempre decimos que incorporar alimentos o preparaciones, cuanto más diversidad tengamos en nuestro plato, mucho más completo va a ser. Entonces, poder pensar en una preparación cocida, por ejemplo, con algún vegetal cocido, en una ensalada cruda, con diversidad de vegetales crudos, con alguna semilla, ahora ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero con alguna semilla, con alguna legumbre, con algo que sea más dulce, con algo que sea más ácido, pensar en incorporar, por ejemplo, yo siempre digo esto de los distintos sabores, porque de pronto incorporamos algo dulce, algo más ácido como limón, estimulamos todas nuestras papilas gustativas y es una verdadera fiesta. Yo siempre digo que comer rico y comer sano es posible y es animarnos a probar otras formas que tal vez rompan un poco con lo que venimos o con lo que nos hemos acostumbrado, pero que es verdaderamente un hermoso camino de transitar. Alimentos integrales. Cuando hablamos de alimentos integrales, son aquellos alimentos que están lo más similar posible a como nos lo brinda la naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, bueno, esta harina es integral, es porque solamente el grano de trigo, si hablamos del trigo, porque harina podemos hacer de cualquier cereal y de cualquier legumbre y de cualquier semilla, lo único que se ha realizado es pasarlo por un molino y elaborar una harina, que es la harina integral. Y como traigo este ejemplo, menciono acá que lo más perjudicial para nuestra salud es el procesamiento y el refinamiento que le hace la industria a nuestros alimentos. Sucede lo mismo con el azúcar y sucede lo mismo con la sal. En el azúcar y tanto en la sal se han encontrado sustancias muy tóxicas para nuestro organismo, de hecho hasta microplásticos, y ese proceso de refinamiento es lo que genera distintas puntas, si lo viéramos con un microscopio, que hace que se adhieran a nuestras arterias y contribuyan más a estas famosas placas de ateroma, que son las que después nos traen muchísimos problemas de salud. Entonces, no es la harina, no es el azúcar, no es la sal, sino que es el origen de la calidad integral de ese alimento. Una harina integral, un azúcar de mascabo o un azúcar natural, un azúcar de caña o una miel como endulzante natural, o si hablamos de la sal, una sal, acá en Córdoba tenemos los salares, que bueno, tenemos productores y productoras, en realidad familias que en realidad recolectan y apenas con una molienda nos proveen de esta sal que es una sal natural
y que conserva todas las propiedades, vitaminas y minerales que ese alimento nos regala. Eso es súper importante porque hoy por hoy hay algo muy generalizado en cuanto a las harinas y a los azúcares, ¿no? Otra cosa, otro factor muy importante, la hidratación. El agua segura, si la podemos filtrar, muchísimo mejor. Si no, la podemos dejar unas horas al sol para que también se evaporen algunas, por sobre todo el cloro, que es lo que suele estar más presente en las aguas de red, y poder incorporarla de diversas maneras. Recién que mencionaba lo de las hierbas medicinales, podemos preparar en botellas de vidrio, ponerle trocitos de fruta, alguna hierba, que la va a saborizar y la va a nutrir con todas sus propiedades. Si nosotros incorporamos, por ejemplo, una lavanda, va a ser un agua que nos va a generar una sensación más relajante. Es un agua que acompaña muy bien en la segunda parte del día, de la tarde, noche, por ejemplo, y va a aportar a relajarnos, nos va a aportar calma. Podemos pensar en otro tipo de hierbas o semillas, a lo mejor ahora que hace mucho frío, por ejemplo, la canela, que nos aporta más calorcito, el cardamomo, que viene más de la India, pero también aporta calor, la pimienta, digamos, son hierbas que no solamente las podemos utilizar en la cocina para elaborar una preparación, sino que también podemos pensar en hacer aguas saborizadas y nos van a dar todas sus propiedades también. Algo que es sumamente importante en términos de alimentación y nutrición es también la exposición solar. Y cuando hablamos así como el sol es tan importante para las plantas, también lo es para nosotras, y es la mejor manera de pensar en contribuir a la producción de nuestra vitamina D. La vitamina D no solamente está en los alimentos que siempre, por lo general, más se promueven, que suelen ser los lácteos o algunos alimentos de origen animal, sino que la mejor forma, quienes apoyamos y contribuimos a fortalecer más una alimentación de origen vegetal, es pensar en exponer 15 o 20 minutos exponernos al sol, nuestras extremidades superiores e inferiores. Ahora que hace mucho frío, buscar tal vez espacios más cálidos al interior, digamos, pero cerquito de una ventana que podamos recibir el sol. Y eso a través de nuestra piel se va produciendo el precursor de la vitamina D, que es sumamente importante para nuestro sistema óseo y para nuestro sistema muscular. Y por otro lado, el descanso adecuado, pensar en un descanso de 6 a 8 horas, también es sumamente importante en términos de nutrición, ¿no? En esta perspectiva más integral. Y cuando yo también digo, ¿no? Como las reflexiones que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? De que los alimentos son sumamente necesarios, los alimentos son fuente de vida, y la forma en la que nos alimentamos determina cómo el fortalecimiento o el debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Entonces, con una alimentación más sana, más integral, más natural, que es la que históricamente han tenido nuestros pueblos originarios, lograremos gozar de un buen vivir pensando en sentirnos bien, en sentirnos alegres, en sentir un buen estado de ánimo,
muchas veces nos duele la cabeza o nos sentimos cansados o cansadas o estamos de mal humor y a veces lo relacionamos a otros aspectos y no pensamos en que la alimentación del día nos pudo haber ocasionado eso. Y la mayoría de las veces les podría decir que lo determina la forma en que nos alimentamos y cómo fue esa forma y ese contexto en el que nos alimentamos. No es lo mismo comer yendo de un lado al otro, a las corridas, en 5 minutos, un sándwich comprado con una gaseosa y demás, a decir, bueno, le dedico al menos 10, 15 minutos, tampoco digo que hay veces que podemos dedicarle más tiempo y hay veces que no, pero sí dedicarle un tiempo a poder conectar con esos alimentos y con la comensalidad y compartir con otros y disfrutar de ese momento es sumamente importante. Y sí vamos a hablar un poquito de estos alimentos que me gustaría, digo que así como alrededor de la producción de alimentos hay un montón de perspectivas en términos de alimentación también, porque somos muy diversos, en la humanidad hay una gran diversidad, por eso hay una gran cantidad de personas que eligen consumir digamos, pensando en esto de las distintas formas, ¿no?, que hoy existen en cuanto a la alimentación, digo, vegetariana o vegana o omnívora. Entonces, yo siempre digo que es sumamente importante, por un lado, no juzgar, sino como que cada uno y cada una pueda conectarse con los alimentos que más bienestar le generan. Yo siempre promuevo, pero porque son los alimentos que en general menos consumimos en nuestra cultura y que son los alimentos de origen vegetal. Y que a su vez los alimentos de origen animal son los que están teniendo un mayor impacto, digamos, la producción de los mismos, los que están teniendo un mayor impacto a nivel ambiental. Entonces, si decidimos consumir alimentos de origen animal, siempre recomendamos aquellos que sean de producción local, de producción familiar, también que tengan un pastoreo adecuado en el caso de los animales, porque también eso determina la calidad de ese alimento. Hoy por hoy es increíble la cantidad de antibióticos, anabólicos y demás que están presentes en las carnes y en los pollos y también en los huevos. Entonces, ese grupo de alimentos, que si bien siempre recomendamos disminuirlo lo más que podamos, porque los nutrientes los encontramos en todos los alimentos, es importante pensar también en esa calidad. Y pensando más en la diversidad de alimentos de origen vegetal, las verduras y las frutas de estación, como decía recién, cuando más colores tengamos, más diversidad de vitaminas y minerales vamos a aportar a nuestro organismo, considerando que también le aportamos agua. Los cereales integrales, que recién mencioné, hice bastante hincapié acerca de los cereales integrales. Aquí podemos mencionar al trigo, el arroz, el maíz, la cebada, el centeno, poder pensar en una diversidad de esos alimentos también es importante porque tenemos en nuestra alimentación una cultura más vinculada al trigo, ¿no? Al trigo y a sus harinas. Pero con el resto de los cereales también podemos elaborar harinas e incluirlas en distintas preparaciones. Las legumbres, y en las legumbres me voy a detener un poquito más porque es un grupo de alimentos
que consumimos en muy, muy poca cantidad, por sobre todo en Argentina, porque en otros países de Latinoamérica se consume muchísimo. Y las legumbres, como decía recién Sole cuando hablaba de la chacra, muy bien ahí porque justamente esa combinación que se genera en la tierra es sumamente completa porque tenemos un cereal que nos aporta energía, una legumbre que nos aporta una fuente de proteínas natural sumamente compleja e importante, y un vegetal que nos aporta todas las vitaminas, el agua que nos aportan los vegetales. Y que cuando ya en el próximo encuentro hablemos más de cómo organizar un plato y en la diversidad, vamos a hablar un poco más de estas combinaciones. Que así como es sumamente importante realizar asociaciones en la huerta, también en nuestro plato, cuanto mejor asociemos los distintos grupos de alimentos, más nutritivos van a ser. Y volviendo a las legumbres, es un grupo de alimento que nos aporta, aparte de una proteína sumamente completa, nos aporta hierro, vitaminas del complejo B, nos aporta calcio, y que combinándola con los cereales, terminamos de completar las proteínas. Es decir, el aminoácido que no está presente en el cereal está presente en la legumbre, y por lo tanto, cuando las combinamos, hacemos una proteína completa. Los aminoácidos son las partes más pequeñitas que forman a las proteínas. Y Perdón, Marianela, sí, a mí me habían dicho, bueno, de que si yo cocinaba arroz integral con lentejas, por ejemplo, que ya estaba comiendo todo lo que necesito. sí, en realidad todo en términos de proteínas. Si es una proteína completa, de todas maneras hoy hay muchísimos estudios que ya garantizan de que no necesariamente lo tenemos que comer en la misma comida. Hace un tiempo se hablaba mucho de comer, por ejemplo, hacer un arroz con lentejas para garantizar esa proteína completa. Hoy por hoy es importante incorporarlo, pero no necesariamente tiene que estar en el mismo plato. Es decir, tal vez comemos arroz al mediodía con vegetales y algún otro alimento, y tal vez a la noche consumimos la legumbre. Digo, no necesariamente tienen que estar juntas, pero sí esa combinación garantiza una proteína completa. Y acá quería traer algo que para mí es sumamente importante, porque es algo que también esta pandemia, digamos, ha visibilizado y ha profundizado, y que tiene que ver con el hambre a nivel mundial. Hoy en día, según la FAO y la Organización Mundial de la Salud, mueren más de 25.000 personas por día por hambre. Entonces, y traigo esto a colación solamente porque pensar en la producción de alimentos es importante, en cómo circulan nuestros alimentos también, en cómo los consumimos también, pero que tenemos que repensar en las distintas formas de alimentación para poder garantizar que todas las personas puedan tener al alcance estos alimentos, y que la producción imagínense que, por ejemplo, con 1 kilo de legumbres garantizamos al menos 10 porciones de comidas, ¿no?, para una persona. Producir, como para traer un dato en términos del impacto ambiental que también esto tiene, producir 1 kilo de una legumbre consume alrededor de 50 litros de agua, frente a los 13.000 litros que se utilizan para producir 1 kilo de carne.
Digo, menciono como estas diferencias y solamente un aspecto a modo de ejemplo, porque también pensar en fortalecer la producción de estos alimentos, que hoy por hoy en Argentina la mayoría se exportan porque no los consumimos, es también pensar en cómo empezar a fortalecer en los distintos sectores de la sociedad el consumo de estos alimentos que son sumamente nutritivos, que aportarían muchísimo en términos de desnutrición, pensando en desnutrición como carencia de nutrientes, ¿no? Porque hoy prevalece el bajo peso y la desnutrición, pero también hay lo que más prevalece es el sobrepeso y la obesidad con esta desnutrición oculta que refleja la carencia de nutrientes. Siempre decimos que no hay alimentos que sean fundamentales, sino nutrientes. Y esos nutrientes los podemos obtener de una gran diversidad de alimentos. Y yo esto lo resalto porque hoy por hoy hay personas que deciden no consumir algún tipo de alimento, ya sea de origen animal o de origen vegetal, y esa decisión, que es sumamente importante respetar, conlleva la responsabilidad de indagar, de acercarnos a profesionales que nos acompañen para conocer cómo garantizar poder cubrir esos nutrientes. ¿Que es posible? Por supuesto que sí. Bueno, y continuando con los otros grupos, hice bastante hincapié en las legumbres porque podemos hacer muchas preparaciones y en la próxima clase nos vamos a dedicar a cocinar un poquito. Las semillas, en las semillas también tenemos un fuerte potencial de nutrientes, tenemos ácidos grasos esenciales, los ácidos grasos poliinsaturados, que son ácidos grasos de cadena larga, y que nos aportan muchísimo equilibrio. Aparte también aportarnos muchísimas vitaminas y minerales. Dentro de las semillas tenemos, por ejemplo, la semilla de chía, de sésamo, amapola, amaranto, no sé, bueno, hay un montón, seguro me olvido algunas. Pero todas estas semillas las podemos consumir no solamente como un agregado, como un anexo, que a veces dicen, bueno, les polvoreo un poquito de semillas, sino que está bueno que sean verdaderamente parte de nuestra alimentación. Y también esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero hay un procedimiento de cómo incorporar estos alimentos, tanto los cereales integrales, las legumbres, las semillas y los frutos secos, el procedimiento adecuado para incorporarlos y que podamos aprovechar todo el potencial nutritivo que nos brindan estos alimentos. Dentro de los frutos secos tenemos, por ejemplo, las nueces, las almendras, los pistachos, que son alimentos sumamente nutritivos, las avellanas también, y que nos aportan, por sobre todo, una grasa también de muy buena calidad. Y acá también voy a hacer referencia a que muchas personas dicen, bueno, pero hay algunos grupos que son más caros por ahí ir a comprar alguna nuez o alguna almendra. Yo siempre les digo que la cantidad de preparaciones que podemos hacer, por ejemplo, con 100 gramos de frutos secos, es muchísimo y el aporte nutritivo que nos brinda es muy alto comparado con otros alimentos. Entonces, yo hago una comparación, por ejemplo, que si queremos hacer una bebida vegetal con 100 gramos de almendras, hoy 100 gramos de almendras están alrededor de los 100 o 120 pesos, o 150, depende de los lugares. Con eso podemos elaborar
entre 1 y 2 litros de una bebida vegetal o leche vegetal, como se le dice más cotidianamente o más y con el remanente de esa bebida vegetal podemos elaborar una preparación como algún untable y demás. Si eso lo comparamos con lo que sale, por ejemplo, 1 litro de leche, porque la expresión de leche es porque nos aporta nutrientes similares y de hecho es de muy buena calidad. Si lo comparamos con el precio de 1 litro de leche vaca y un queso untable, nos vamos a encontrar de que el precio es mucho mayor que lo que nos significó elaborarlo, por ejemplo, con los 100 gramos de almendras. Y bueno, no me quiero como extender demasiado, ya para ir cerrando, vamos con los fermentos. Los fermentos, podemos fermentar alimentos o podemos fermentar bebidas. El fermento es una técnica ancestral que nos aporta probióticos, que los probióticos son fundamentales para el equilibrio de nuestra microbiota intestinal. Por lo tanto, son indispensables en el fortalecimiento de nuestro sistema inmune. Todo lo que aporte a nuestra microbiota va a fortalecer nuestro sistema inmunológico porque en nuestro intestino se absorben nutrientes, se generan un montón de mecanismos y metabolismos que son muy importantes para nuestra salud. Entonces, cuidarlo y preservarlo es muy importante. Entonces podemos fermentar, por ejemplo, semillas, podemos fermentar la avena, por ejemplo, y también podemos hacer bebidas como el kefir u otros que ahora están como siendo más conocidos, y que nos va a mejorar muchísimo la salud de nuestro intestino, nos garantiza bienestar, armonía en todos en todos los sentidos. Y para terminar, los brotes y los germinados que nos aportan un gran potencial enzimático. Nosotros podemos hacer brotes y germinados con las legumbres y con las semillas, y nosotras siempre decimos que las enzimas son sumamente vitales y que son como la chispa de la vida. Es decir, ¿por qué le decimos así? Porque funcionan como catalizadoras, es decir, que aceleran la velocidad de las reacciones metabólicas de nuestro organismo, por lo tanto van a ayudar a nuestra digestión y al metabolismo en general. Entonces, de pronto a una preparación nosotros le incorporamos una porción de brotes o de algún germinado y vamos a tener lo vamos a terminar de completar. Va a ser una preparación que se va a digerir muy bien, que todos sus nutrientes se van a absorber muy bien y por lo tanto aprovechamos al máximo todo lo que nos brindan estos alimentos. Bueno, y ya para cerrar, dejamos ahí, bueno, todas las preguntas que quieran hacer. Hice hincapié más en estos grupos porque consideramos quienes trabajamos más en lo vinculado a la alimentación, que son los alimentos que más tenemos que aumentar en nuestro consumo diario y que lo podemos hacer de 1.000.000 de maneras, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y que bueno, siempre decimos que la diversidad nos regala equilibrio y nos regala bienestar, por eso cuanto más diversidad de alimentos, más salud vamos a tener. Así que bueno, ya para ir cerrando, agradecerles el tiempo, la paciencia y ya nos encontramos en la próxima clase para llevar al plato de maneras más divertidas y creativas y muy sabrosas todos estos alimentos. Bueno, muchísimas gracias
¿Ahí se escucha? Sí. Sí, se escucha re bien. Sí, Bien. gracias a todos, gracias Vicky, Marianela. Bueno, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Ahora, bueno, como compartimos el tema de alimentación con huerta, por ahí las clases se nos hacen un poquito más largas, pero creo que vale la pena. Así que, bueno, muy interesante. Agradecemos a Marianela Rojos, que es la especialista en nutrición, a Soledad Lescano, que es la ingeniera técnica agrícola. Bueno, creo que hay muchas preguntas, no sé si les parece que las hagamos ahora o que vayamos recopilando para la próxima. Sole, vos viste a lo mejor alguna. Yo iba a decir un par que leí también mientras yo voy respondiendo a hacer, si quieren, Vicky, esto de activar la cámara y hacer las fotitos si tienen ganas. También agradecerte a vos, a la dirección, a Marianela, Ujú. esta oportunidad porque creo que yo sola no podría compartir el tema de la huerta con personas del otro lado, ¿no? Bueno, un poquito ahí me preguntaban el tema de hacer los canteros en altura, ¿no? Con algún tipo de estructura, y se puede hacer como quieran. Lo importante es que en esto de las plantas y el suelo, debemos proveer 40 centímetros, 35, 40 centímetros de profundidad para poder criar todas las plantas a las cuales nosotros estamos acostumbrados a consumir. Digamos, si vamos a criar lechugas y rabanitos, bueno, con 20, 15 centímetros está bien, pero ya si vamos a hacer tomateras, bueno, necesitamos una profundidad mayor. Entonces, a lo mejor pueden combinar algunos bancales eh, en altura y otros, dejar otros cultivos en el suelo, o bueno, si tienen posibilidad de armar una infraestructura buena y que aguante, hacer todo en altura, pero recordar esto, que necesitamos darle una buena profundidad a esos canteros en altura. Después el tema de las hormigas, bueno, hay recetas del INTA, pueden consultar todas las cartillas, hay una que es muy simple con bolitas de paraíso, también con arroz y cobre, digamos, sulfato de cobre, que queda el arroz como teñido de turquesa. Recuerden que las hormigas en realidad no son herbívoros, o sea, no es que comen las plantas que cortan, ellas en realidad crían un hongo en el hormiguero para consumir y alimentan el hongo con todos los pedacitos de plantas que se llevan. Entonces, hay varias estrategias. Si tiran arroz solo, digamos, la hormiga siempre va a elegir el arroz y no la planta, entonces salvamos por ese lado nuestra planta. Y si ponen arroz con sulfato de cobre, matarían el hongo, que es como una solución un poquito más a largo plazo. Después está este preparado de bolitas de paraíso. Eh, sí, también si usan algún tipo de granulado, o como el arroz o algún tipo de granulado que compren, recordarles, vieron que las hormigas hacen como una callecita que se nota en el pasto, en todos lados, tienen que poner este tipo de granulado por fuera del camino de las hormigas porque ellas solo consumen y eligen y se llevan lo que está al costado de su camino, no lo que está en el medio. A veces uno tira el granulado justamente en el caminito de las hormigas y no lo van a llevar. Me preguntaban también por el tema de gatos. Bueno, es una eterna lucha. La gente de campo directamente alambra también el techo de la huerta porque los gatos siempre se dan su maña para volver. Hay muchas recetas que uno puede encontrar en internet, pero con el tiempo vuelven a caer. Y alambrar, si uno, digamos, hace una inversión de un alambrado romboidal, alambrar también el techo ya, digamos, es cortar por lo más simple que eh, también pasa lo mismo hacia abajo, porque hay comadrejas o en lugares más de campo que hay animales que cavan,
y se meten al huerto por debajo de un cerco, por ejemplo. Me preguntaban la orientación del pasillo, porque contra la pendiente, digamos que el pasillo siempre va paralelo al cantero. Lo que se debe poner en perpendicular a la pendiente es el cantero, que tiene que ver con la cuestión de cuidar el suelo, y el pasillo en general va paralelo, digamos, bordeando el cantero. Por eso es que se hace perpendicular por el cantero, ¿no? El pasillo es como que no importa su orientación, sino que acompaña el cantero, y sí importa la orientación del cantero. Esas 4 anoté como algo a grandes rasgos. Alguien preguntó también de las clases pasadas. Bueno, ahora los que dejen el correo, o bueno, ahora Vicky lo puede aclarar, pero decir que cuando termine la capacitación, a toda la gente que participó y dejó el correo electrónico, se le envían los 3 encuentros con la presentación y el grabado, digamos, el audio y la presentación del PowerPoint. Exacto, Soli. La próxima clase les vamos a pasar el formulario para que nos dejen el dato y que les llegue todo el material. No sé, Nela, vos si Creo... querés aclarar Bueno, algo antes. Vicky, se te cortó. perdón. No, muchísimas gracias por estar, por participar. Me parece que tal vez el tiempo ya se ha ido un poquito de más, entonces si hay algo vinculado a la alimentación que no pude ver el chat porque tenía la presentación, pero sí la podemos responder por vía mail, o la podemos ya compartir en la próxima clase, si les parece. Y bueno, muchas gracias a todas, a Vicky, a Mónica, bueno, a todo el equipo, que bueno, muy lindo compartir y trabajar en conjunto de esta manera. Muchas gracias. Sí, la verdad, Marianela, que yo, porque estoy como junto con vos hoy presentando, pero te hubiera llenado el chat de preguntas, de cómo abordar todo este tipo de alimentos, que digo, bueno, no voy a ser la más pesada de la clase. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos. Gracias. Eso, gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Mira que igualmente somos 50, éramos 80 hace un rato, 70 y pico. Así que bueno, nos encontramos próximo martes. Pueden ingresar con el mismo enlace o por mail les vuelve a llegar a los que no les ha llegado. Y después les mandamos el material cuando terminemos el curso, todos los videos, la grabación, los PowerPoint, algún material extra que por ahí Marianela nos puede llegar a conseguir de alimentación, que bueno, estuvo muy interesante. Bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches.